El tercer ejercicio es esta función. Quiero sacar la derivada de x al cuadrado por el logaritmo natural de 4x más 2. Siempre es importante para saber cuál es la regla que yo voy a aplicar al derivar, es decir, yo sé que ya hay muchas cosas, ya no es una x, ya no es un x al cuadrado, hay muchas cosas ahí, hay un logaritmo, el logaritmo siempre tiene un argumento, el argumento de ese logaritmo es este, pero antes que nada, si tú pudieras decir en una sola palabra, ¿qué es esto? ¿Cuál es la operación que se haría? Acuérdense que en las matemáticas vamos al revés, o sea, sería el último. Si yo te diera un valor de x, te dijera, por ejemplo, x es igual a 1, dime cuánto vale y. ¿Te acuerdas de esos ejercicios que te ponían en la secundaria? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Y así es una tablita que se llama una tabulación. Entonces, ¿tú qué harías? Bueno, pues pondrías el valor aquí de x, dirías 4 por 1, ¿cuánto dijimos que x valía? 1, ¿verdad? Imagínate, 4 por 1, bueno, vamos a pensar que x vale 2 para que no nos confundamos. 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. Logaritmo natural de 10 lo sacas con la calculadora. Y luego eso que te dé lo multiplicarías por 2 al cuadrado 4. Entonces 4 por el resultado que te dé la calculadora del logaritmo natural de 10. Lo multiplicas y te da el valor de y. ¿Qué fue lo que hice al último? Esta multiplicación, porque vamos siempre en nidos, vamos al revés en las matemáticas. Esto, antes que nada, si yo pudiera describir esto con una sola palabra, una operación, eso es una multiplicación. Es una multiplicación de x al cuadrado por el logaritmo natural de esto. Eso es una multiplicación. Y como eso es una multiplicación, ¿qué creen? Voy a aplicar la regla de la multiplicación de las derivadas, porque eso es una multiplicación. ¿Y qué me dice esa reglita de la multiplicación? Me dice, cuando tú quieres derivar la multiplicación de dos funciones, en realidad aquí, esto es como si fuera una multiplicación de dos factores, sería esa, ¿no? El producto de dos factores. Entonces me dice, esta regla de la derivada del producto me dice, el primero como está, no le hagas nada, el primero, por la derivada del segundo, g de x, prima, más el segundo, o sea, g de x, por la derivada del primero, f' de x, ahí está. Entonces, la derivada del producto es igual al primer factor por la derivada del segundo factor, aquí hay una prima, por si no ven, que eso significa derivada, más el segundo factor como está por la derivada del primer factor. Entonces, como esto es un producto, voy a aplicar para sacar su derivada, pues la regla del producto. Les prometo que para la próxima voy a poner un trípode y una cámara y algo muy bonito, pero ahorita me pidieron que les ayudara con esto y pues la verdad es que no tengo implementado nada porque yo no soy youtuber. Bueno, va. La derivada de esto sería, entonces aplico la regla del producto. El primero, como está, x al cuadrado, por la derivada del segundo. Es más, si quieren pongan así, mira, por la derivada del segundo. Ahorita vamos a ver cuál es la derivada del segundo. Ahora, ¿cómo voy a derivar esto? Pues vimos hace ratito que, vamos a ponerlo aquí para volvernos a acordar. La derivada, ay Dios mío, fíjense, creo que estoy tapando. La derivada del logaritmo natural de x, pues habíamos dicho que era 1 entre x. Pero si teníamos la derivada del logaritmo natural de una función en x, o sea, el argumento no es x, sino algo que depende de x, pues habíamos dicho que era 1 entre el argumento por la derivada del argumento. 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, pues eso voy a hacer para poder derivar esto. Entonces me dice 1 entre el argumento por la derivada del argumento. ¿Y cómo voy a derivar 4x más 2? Acabábamos de ver que cuando tenemos la suma de las derivadas, perdón, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, derivar 4x más 2 es lo mismo que derivar 4x más la derivada de 2. La derivada de 2 ya habíamos dicho que era 0 porque es una constante y la derivada de 4x es 4. ¿Por qué la derivada de 4x es 4? A ver, recordemos otra cosita más que no hemos puesto ahorita en una de las propiedades de la derivada. La derivada de una constante por una función en x, o sea, un número por algo que dependa de x, como en este caso 4x,
o pudiera ser 4x al cuadrado o 18x al cubo o lo que sea, pero es una constante por una función en x. Es lo mismo que la constante por la derivada de la función. O sea, la constante se sale de la derivada. Cuando la constante está multiplicando a algo que depende de x, esa constante se respeta y ahora multiplica a la derivada de la función. Si la constante está solita, pues esa derivada es 0. Entonces vamos a poner ahora sí aquí, regresamos. Estamos derivando esto, que te dice el primero por la derivada del segundo, x cuadrada por la derivada del segundo. La derivada del segundo es, como es logaritmo natural de algo, entonces ponemos 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Entonces la derivada de 4x sería 4. ¿Por qué? Porque es 4x a la 1. La derivada de x a la n, pasa para acá multiplicando y le resto 1 al exponente, o sea, me queda 4 por x a la 0, pero ¿qué crees? Que x a la 0 es igual a 1. Siempre, cualquier cosa elevada a la 0 es 1. No siempre, Gabriela, no siempre, perdón. Aquí acabo de decirles algo que no es verdad. 0 a la 0 no es 1. 0 a la 0 no es 1. Pero siempre que x sea diferente de 0, entonces x a la 0 vale 1. 0 a la 0 en realidad está indefinido, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el resultado que vamos a poner aquí, tenemos que poner, si somos bien estrictos, tenemos que decir siempre y cuando x sea diferente de 0. Si no, esto está indefinido. Pero bueno, entonces tenemos 4 por x más 2, su derivada sería 4. Entonces, a ver, ya creo que ya empecé a desvariar. Y vamos a derivar esto, resumiendo, ya vamos a derivar esto. El primero, por la derivada del segundo, aquí está. Pero me falta más el segundo, aquí dice más el segundo por la derivada del primero. Entonces aquí me falta más. Voy a hacer algo que no se debe de hacer, pero ya no me alcanza la hoja. Voy a poner más a. Y voy a decir que a es igual, ¿sabes? Así para que se continúe aquí. Entonces digo, el primero por la derivada del segundo más el segundo, o sea, logaritmo natural de 4x más 2 por la derivada del primero. ¿Y cuál es la derivada del primero? 2x, muy fácil. Entonces, ya, resultado, la derivada, por lo tanto, la derivada de y con respecto a x sería, vamos a simplificar aquí. Habíamos dicho que tiene un denominador 1, entonces es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces me queda x cuadrada por 4 entre 4x más 2, más el de abajo que habíamos dicho que, perdón, el segundo que habíamos dicho, logaritmo natural de 4x más 2 por la derivada de 2x. ¿Ya esto es correcto? Sí. ¿Está bonito? No, todavía podemos ponerlo más bonito aún. Entonces, perdón por cómo se mueve esto. Entonces, bueno, ¿qué observo aquí si hablo de álgebra? Pues que aquí hay un 4 que es un múltiplo de 2 y aquí hay un 4 que también es múltiplo de 2 y aquí hay un 2 que es múltiplo de 2. Entonces, pudiera factorizar aquí un 2 y de aquí también un 2 y entonces pues cancelarlos, así se llama comúnmente. Como la multiplicación y la división son operaciones contrarias, entonces se anularía el efecto de C2. Me quedaría x cuadrada por 2 por 2, o sea, factorizo el 4, factorizo significa factores, los factores son los que participan en el producto, o sea, factorizar significa representar como un producto de factores. Entonces, 4, la factorización de 4 es 2 por 2. Y aquí la factorización sería un 2 por 2x más 1. Si están de acuerdo que esto es lo mismo que esto, si este entra para acá y entra para acá, me da justamente este resultado. ¿Y qué pasa aquí? Que como este 2 está multiplicando a esto y este 2 también está multiplicando a esto y estos dos están cancelando. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahí queda. Cancelo este con este. Y esto, de esta parte de aquí, pues ya nada más la pongo en bonito. Ay, perdón, más 2x por logaritmo natural de 4x más 2. Y todavía más bonito todavía. Tiene un denominador 1, ¿están de acuerdo? Entonces te queda numerador por numerador, 2x al cuadrado entre denominador por denominador, 2x más 1. Más 2x por el logaritmo natural de 4x más 2. Alguien podría decir, oye Gary, aquí todavía puedes ponerlo más bonito. ¿Cómo lo puedo poner más bonito? Puedo factorizar un 2 igual que factorizaste aquí.
y factorizo, me quedaría el logaritmo natural de 2 por 2x más 1. Y hay una propiedad del logaritmo que me dice que el logaritmo del producto, o sea, cuando el argumento del logaritmo es una multiplicación, es lo mismo que la suma de los logaritmos, o sea, el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Pero en este caso, pues sí, se quedaría, no sé si se te hace más bonito, ¿no? A mí se me hace bastante bonito y yo así lo voy a dejar. Entonces, este sería el resultado del tercer ejercicio. Ahorita hacemos el video del cuarto.